Buenas tardes o buenos días, dependiendo del sitio desde donde estéis. Yo soy Andrea Robles y soy la directora académica del área de Criminología y de Psicología del ISA Institute. Hoy me acompaña David González, jefe del equipo de negociación crítica y jefe de sección operativa de investigación, destinado en la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Navarra, en el Cuerpo Nacional de Policía de España. Para aquellos que aún no le conozcáis, os hago un breve resumen para que comprendáis el nivel de profesor que os hemos traído hoy. Previamente a lo que he explicado, David ha sido jefe del Grupo Operativo de Respuesta de Prevención de Delincuencia, jefe del Grupo de Secuestro y Extorsiones en la provincia de Barcelona, entre otros destinos. A nivel académico, es licenciado en Psicología, es diplomado en Criminología y licenciado en Ciencias de la Seguridad. En el ámbito docente es profesor del ISA Institute en múltiples programas, tanto de análisis criminal, entrevistas e interrogatorios, delincuencia organizada, etc. David, es un auténtico placer tenerte en esta masterclass hoy. Muchas gracias a Lisa Institute y muchas gracias a las personas que van a estar en la masterclass y a ver si les parece interesante e instructivo, que es lo importante. Informaros que David, al igual que otros profesionales expertos en criminología, participa como profesor en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada. Este máster es 100% online y tiene una duración de 9 meses, cuya próxima edición tiene inscripciones abiertas. El objetivo del máster con doble titulación universitaria es profesionalizar a los alumnos en la prevención, en el análisis y en la lucha contra la criminalidad, poniendo énfasis en el trabajo que se realiza en empresas, en instituciones públicas y en organismos internacionales. Con la finalidad de que los alumnos adquiráis los conocimientos y desarrolléis las habilidades profesionales en análisis e investigación, el equipo de profesores está conformado por policías, guardias civiles, directores de seguridad y profesionales de la criminología en activo. Por último, destacar que desde el principio del máster los alumnos sois distribuidos en unidades de análisis criminal en las que junto con vuestros compañeros y vuestros mentores resolveréis casos reales aplicando las técnicas criminológicas idénticas a las que se aplican en los organismos policiales y en los departamentos de seguridad de grandes empresas. Dado que las plazas son limitadas, para inscribiros debéis acceder a lisainstitute.com y rellenar el formulario para solicitar entrevista por videoconferencia. Dicho esto, vamos a comenzar con las preguntas que tenemos preparadas hoy para David. La primera pregunta va en relación con la criminología. Y es que normalmente los que nos especializamos en criminología suele ser por un tema vocacional y por una pasión por la investigación criminal. En tu caso concreto, David, ¿por qué decidiste especializarte en criminología? Bueno, pues porque ya desde pequeño tenía la perspectiva de ser policía. De pequeño quería ser detective privado, luego yo me di cuenta que me parecía más interesante policía. Y bueno, me pareció lo más interesante estudiar criminología por la visión más profunda, más amplia, y porque mi interés sobre todo era entrar en la policía para estar en grupos de investigación. Las policías en general, ya sea Archaña, Forales, Guardia Civil, Policía Nacional, tienes muchos ámbitos de actuación, ámbitos más de, pues, de seguridad ciudadana, ámbitos de policía científica, y sin embargo, el ámbito que me gustaba a mí era investigación, y por eso creí el oportuno estudiar en su momento pues, criminología. Perfecto. ¿Y cómo crees que tu formación, tanto en psicología como en criminología, ha influido en tu trabajo? Bueno, pues yo, por lo primero, pues por lo que creo que me da lo que he comentado, una visión más profunda, más amplia. Los estudios de criminología lo que dan es una visión en profundidad de la delincuencia y sobre todo lo que yo creo que es lo más bonito de la criminología es que toca, quitando la parte criminológica más específica, toca quizá las partes más bonitas de los que nos gusta esta temática de psicología, psicología criminal, derecho penal, que toca las partes más bonitas de lo que puede ser los estudios en general para los estudios de criminología. Muy bien. ¿Y qué consejo relativo a la formación y especialización darías a alguien que quiere seguir tus pasos, que quiere seguir una carrera en la policía y especialmente en el campo de la investigación y de la policía judicial? Hombre, es verdad que la criminología da una visión, pues es lo que he comentado, mucho más amplia y mucho más profunda. Sí que en las academias de policía se estudia todo lo relacionado con la delincuencia, con psicología, derecho penal, etcétera, pero es verdad que la criminología da una visión muchísimo más profunda y amplia.
y es necesaria para lo que son pues las personas que estamos en investigación, porque creo que es básico esos conocimientos que te dan el pozo sobre el que luego la estructura policial te va dando la especialidad. Pero es el pozo fundamental, yo creo, en los cuerpos policiales. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Seguro que es de ayuda para muchas de las personas que están hoy escuchándonos y quieren seguir ese camino. Dicho esto, vamos a dar comienzo a la masterclass denominada Negociación Policial Crítica, Suicidas, Atrincherados y Secuestros. En esta masterclass vamos a tratar la importancia de las negociaciones policiales críticas, estrategias de influencia y persuasión, herramientas prácticas para aplicarlas en negociaciones policiales, evaluación de riesgos, planificación estratégica y gestión de crisis. El perfil de los negociadores es complejo de encontrar, así que David, ¿qué rasgos de personalidad, psicológicos, de comunicación, de presencia deben tener para poder hacer bien su trabajo? Y también, ¿cómo se prepara un equipo de negociadores policiales para enfrentar las situaciones? Bueno, se dice siempre de los negociadores, hay una frase muy típica que se dice que los negociadores tenemos que ser socialmente cálidos y emocionalmente fríos. Es decir, que tengamos una capacidad de poder hablar con cualquier persona y tener capacidad de mantener una conversación fluida, pero luego emocionalmente frío, porque nos encontramos con situaciones muy activas, que activan mucho la emoción, como puede ser personas con intenciones autolíticas, con personas atrincheradas que van a matar a una tercera persona, secuestros donde estás escuchando a alguien que le están haciendo daño para que se escuche por el teléfono. Es decir, la emocionalidad hay que controlarlo, sobre todo porque lo veréis a lo largo de la charla de 50 minutos, 50 y pico que voy a dar, que lo básico en cualquier tipo de negociación es controlar las emociones. Y si tú no controlas tu propia emoción, es muy complicado que puedas controlar la de la persona suicida, la persona con intenciones autolíticas, el atrincherado, etcétera. Pero ¿cuál es el perfil que podríamos decir? Bueno, pues sobre todo pues, comunicador, que sepa, que tenga capacidad de comunicar, de expresar lo que piensa, de expresar fluidamente las palabras, que tenga actitudes teatrales, porque muchas veces hay que modular la voz para conseguir los objetivos, que tenga rapidez mental, porque muchas veces las decisiones, en secuestro, extorsiones no, pero en incidentes críticos, las decisiones son muy rápidas, la conversación es fluida, es una conversación que se está produciendo en ese momento, y esa conversación tiene que ser fluida y tienes que dar a veces respuestas inmediatas a cuestiones que igual a otra persona pues le costaría más pues por esa fácil. Y luego, sobre todo, muchas veces cuando se ve a un negociador o a un equipo de negociación, que eso lo explicaré también, lo del equipo de negociación, parece que se improvisa en las conversaciones. Y sin embargo, hay una frase, no recuerdo de quién era, de la frase de que la improvisación hay que entrenarla todos los días. Es decir, no hay improvisación. No hay improvisación, lo que hay es preparación para poder actuar en esos momentos. Lo que parece que es improvisación es trabajar día a día, protocolos, preparación, formación, para que esa improvisación sea el día a día y entrenemos esa posible improvisación. Muchas gracias, David, por la respuesta y por esos consejos. Cuando quieras puedes poner la presentación y Ya comenzar. me comentáis, a ver si se ve bien. ¿Se ve bien? Perfecto, puedes Perfecto. comenzar. Si os parece, comenzamos. Lo primero, he comentado que muchísimas gracias a Lisa Institute por el ofrecimiento de dar esta masterclass. Luego también espero que sea interesante e instructiva para todos los alumnos, que sé que hay grandes alumnos, hay grandes negociadores que están escuchándome. Sé, porque además lo he visto que escribía un comentario Gorka de la Archaña, un gran negociador, Alcolea, de la Red Nacional de Negociadores de Policía Nacional, y otros compañeros que sé que están ahí viéndome o viendo la sesión. Dos cosas antes de comenzar. Creo que lo básico que debemos saber de estos 50 y pico minutos que vamos a hablar es que hay dos partes fundamentales dentro de la negociación o dos objetivos fundamentales. Por una parte, controlar las emociones y por otro, el paso del tiempo. Hay muchas situaciones policiales en las que el paso del tiempo va en contra de la policía. Sin embargo, en negociación es básico. Cuanto más tiempo va pasando, conseguimos que la emoción baje y aumente la racionalidad en las personas, conductas suicidas, atrincherados, etcétera. Por eso es básico lo que digo, controlar las emociones y el paso del tiempo es básico en las negociaciones. Este es el programa que vamos a ver en estos minutos. Bueno, pues como veis, hay varios puntos. El primero es explicar un poco qué es un incidente crítico, ¿vale? Eh, Cambiando de tema, como veis aquí la fotografía es una fotografía que ha puesto Leisa Institute de la Policía Nacional Occidental de Andalucía, donde están haciendo aquí un curso, una formación de negociadores. Como veis, es una formación que están haciendo. Pues como digo, el programa tenemos varios puntos. Por una parte, explicar qué es un incidente crítico. ¿A qué llamamos un incidente crítico?
Luego la escucha activa, veremos luego la escalera del cambio de conducta, la veremos después. Y lo básico para cualquier incidente crítico es la escucha activa. La escucha activa vamos a conseguir tres objetivos principales, como veremos después. Por una parte, que la persona habla y ventile emocionalmente, es decir, que toda esa presión emocional que tiene por un tema de suicidio, de un atrincheramiento que quiere matar a una tercera persona, todo eso baje, conseguimos más información y ganamos tiempo. Vemos que una vez que hemos conseguido esa parte de la escucha activa y que hemos generado esa empatía, esa compenetración con las personas, pasaremos a ver qué es la influencia y qué es la persuasión. Que no quiere decir mentir, no es mentir a las personas, es persuadirles o influirles para explicarles otras posibles opciones, como puede tener, pues por ejemplo, un suicida, ver otras opciones. La persona suicida no es una persona que quiera suicidarse per se. Lo que pasa es que tiene un problema y no ve otra solución. Lo que vamos a hacer los negociadores es enseñarles otros caminos diferentes a la propia muerte para encontrar pues la solución a sus problemas, lo mismo con un atrincherado que quiere matar a una persona, etcétera. Veremos ya luego los puntos fundamentales de los temas en los que trabajamos los negociadores, que son los suicidas, los atrincherados, las personas con problemas mentales, que habremos que puede variar entre el suicida y el atrincherado, y luego las extorsiones y secuestros. Primero definamos, esto es quizá lo más teórico que voy a dar, ¿vale? Pero sí que es importante reseñarlo. ¿Qué definimos cuando queremos hablar de un incidente crítico, ¿vale? Y tener en cuenta que las características básicas que vamos a hablar no son las suficientes, es decir, poder más características para la determinación de un incidente crítico, ¿vale? Desde el punto de vista policial, porque hay incidentes críticos a nivel médico, a nivel de bomberos, de servicios de emergencia, etcétera. Este es a nivel policial. Son 5 puntos, son 4 puntos, perdón. Que suponga un peligro para la vida y para la integridad de la física de los rehenes, de los actuantes o del propio autor, en el caso de un suicida, por ejemplo. Ahí la única persona que corre peligro es la propia vida del suicida. Que precise todos los recursos no habituales para solución, es decir, que sea una actuación policial en el ámbito policial que necesite más de los recursos habituales, que puede ser, por ejemplo, un Z, los primeros actuantes que llegan al lugar de los hechos. Que exista una necesidad de una capacidad especial para el análisis y planificación por parte de los policías actuantes. Es decir, que exista unas razones que lleven a cabo a que haya unos especialistas que estén trabajando. Pues, por ejemplo, con un incidente crítico en un banco, donde un rehén, un atrincherado, un atracador coge al director del banco, como un suicida, etcétera, y luego que se prolongue en el tiempo. Una cosa que quiero dejar clara de los incidentes críticos es que muchas veces cuando se dan cursos de incidentes críticos, seguridad ciudadana, los primeros actuantes, creen que cualquier tipo de actuación es un incidente crítico. No, los incidentes críticos son los que se basan en estos 4 parámetros. Es decir, los policías como policías y seguridad ciudadana, sobre todo, que son los que están trabajando directamente en la calle, tienen habilidades muchas veces de actuación física o de actuación de cualquier tipo para solventar un tema. No todo es un incidente crítico, sino estos que siguen estos parámetros. Este es el símbolo que tenemos en la Red Nacional de Negociadores de la Policía Nacional. Como veis, viene el escudo y viene una frase en latín, verbum vincit. ¿Qué quiere decir verbum vincit? Verbum vincit. Quiere decir la palabra todo lo puede. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ahora veremos una serie de situaciones, no queda otra opción que la propia palabra para solventarla. Normalmente los policías lo que tenemos es una contención física, estamos entrenados para hacer contención física. Sin embargo, a veces esta es imposible. Otra frase que es muy utilizada en los escudos de negociadores en Estados Unidos y en otros sitios de Europa es la frase en latín también, mecum locere, que quiere decir háblame. Porque como hemos comprobado, como vamos a comprobar ahora y como os he comentado, lo que es la palabra a veces es la única solución y a veces la palabra y hablar hace una especie de ventilación emocional en las personas que tienen problemas. ¿Vale? Como os digo, los policías estamos capacitados principalmente para la contención física. Lo que tenemos nosotros son, aparte de armas, de defensas, tenemos también unas capacidades físicas porque se estudian artes marciales y demás. Sin embargo, hay una serie de situaciones que ahora vamos a ver, una serie de situaciones en las que no se puede actuar físicamente y lo único que queda es la palabra, que son, pues, como vemos aquí en esta fotografía, los secuestros, las extorsiones, los suicidios, los atrincherados y las personas con enfermedades mentales en un brote psicótico. ¿Por qué lo pongo aparte el brote psicótico? Porque en muchas ocasiones los enfermos mentales pueden comportarse o como suicidas o como atrincherados. Es decir, la propia enfermedad mental no conlleva nada. No hay muchas personas que tienen enfermedades mentales, pero los que tienen brotes psicóticos en un momento dado pueden comportarse como un suicida o como un atrincherado.
¿Qué delimitación fundamental tenemos en este caso? Bueno, pues que lo que tenemos es unos individuos, unos incidentes críticos no localizados y otros que están localizados. En todos ellos, lo único que nos queda es la palabra. En los no localizados es porque no sabemos dónde está la víctima, no la víctima o el autor. En los casos de secuestros, no conocemos la ubicación de la víctima ni del autor de los hechos. Por eso no podemos actuar con contención física, con actuación. Hay que hacer una investigación previa e intentar localizarlos, pero no podemos actuar más que con nuestra palabra. En las extorsiones igual, la extorsión conocemos la víctima, es la empresa, es la persona que ha puesto la denuncia, pero no conocemos dónde está el autor. Es decir, tenemos que actuar con lo único que tenemos, la contención verbal. Y luego tenemos los localizados, que serían lo que hemos visto, los incidentes críticos, pues los, los suicidas, los atrincherados y los enfermos mentales. En estos casos, lo que tenemos es unas personas que sí las tenemos localizadas, las tenemos delante, pero no podemos actuar porque si actuamos en un atrincherado, mate al rehén, si actuamos en un suicida con contención física, puede que mate a la persona, etc. Paso muy rápido el esquema de negociación. Esto es un esquema normal que se suele utilizar en los incidentes críticos, ¿vale? Los incidentes críticos, la base es lo que tenemos en el cuadro que aparece punteado, ¿vale? Tenemos un equipo negociador y tenemos una unidad táctica. ¿Por qué? Porque en ocasiones la contención verbal no es suficiente, sobre todo en tema de atrincherados, y es necesario que equipos tácticos actúen porque es la única opción, ¿vale? El resto de grupos, el resto de equipos que se ven ahí son importantes. Y una cosa que es importante es que cuando en las películas siempre vemos que hay un solo negociador, hay una sola persona que es la que actúa. Pero sin embargo, esto es uno de los mitos que hay principales en las películas. ¿Por qué? Porque lo que actuamos somos los equipos de negociación, somos equipos siempre. Y hay un equipo que está ayudando tanto al negociador como el grupo de investigación, que lo veréis abajo, en la parte inferior, que es el grupo que está sacando información. Porque es básico en cualquier tipo de incidente crítico para negociadores que el negociador tenga toda la información, que sepa si la persona con la que está hablando que quiere suicidarse es religioso, no es religioso, si tiene animales de compañía, si está casado, si el detonante del incidente crítico ha sido su pareja, que le ha sido infiel, si ha sido el banco porque ha ido a pedir un crédito porque tiene cuentas pendientes y no se lo ha dado. Es decir, es básico el grupo de investigación para poder determinar qué es lo que, las bazas de negociación que se llaman y qué es lo que tienen, ¿vale? Es importante también decir, y esto lo comento, que los incidentes AMOC son los incidentes específicos que muchas veces a veces se confunden con un incidente crítico de negociadores. Los incidentes AMOC tienen otros protocolos totalmente diferentes y otro tipo de actuaciones que los cuerpos policiales, el Chaña, Policía Foral, Policía Nacional, Guardia Civil, estamos ya preparados para este tipo de incidentes donde una persona comienza a cometer homicidios o empieza a matar gente de forma continua, ¿vale? Estos son, a veces se puede pensar que son incidentes críticos de negociadores, pero en principio son protocolos diferentes. Sí que es verdad que en ocasiones el autor de un incidente AMOC puede parar en esa furia asesina, en esa actuación, y en ese momento sí que pueden recurrirse a los negociadores. Pero es verdad que el incidente AMOC va por otros protocolos diferentes a lo que son los equipos de negociación. Este quizá es el símbolo básico de la negociación. Es el yin-yang de la cultura zen. ¿Qué es lo que viene a decir? ¿Por qué es básico? Porque es básico en dos tipos de actuaciones de los negociadores. Por una parte, en suicidas, ya lo decía Freud, que había dos partes en el ser humano. El eros, que le lleva a vivir, y el tánatos, que le lleva a morir. Son las pulsiones de autodestrucción. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, pues que toda persona con intenciones autolíticas, hay algo dentro de su ser que le lleva a vivir. Y eso es lo que vamos a utilizar los negociadores. Y por otro lado, tenemos también en el aspecto emocional. Hasta la persona más mala, hasta la persona más deplorable, en algún momento ha llorado o ha tenido una emoción. Pensar cualquiera de vosotros en el delincuente más malo y más violento que conocéis. Bueno, pues quizá el día que su hijo le llamó papá, pues lloró. El día que un familiar suyo cercano falleció, lloró. Es decir, hasta la persona con mayor maldad tiene algo dentro de sí, como vemos ahí en el yin yang, los pequeños círculos que se están viendo hoy, que puede ser desde donde nosotros podemos actuar y resquebrajar esa emoción que tiene, dañina para sí mismo en el caso de los suicidas o dañina para un tercero en el caso de los atrincherados.
Es interesante la obra, por eso lo pongo ahí, Doctor y Mr. Hyde, la obra de Robert Louis Stevenson del 86, de 1886, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde viene esto a decir, viene a decir que en todo ser humano hay una parte que es negativa y que es mala, pero en toda esa parte hay algo bueno y al revés, en todo lo bueno hay algo malo, ¿vale? Y esa parte, ese pequeño círculo que vemos ahí, el yin yang, es lo que los negociadores utilizamos para negociar, porque es esa parte que en toda persona mala hay algo de bondad y hay algo que le va a tocar el corazón, y en toda persona con intenciones autolíticas que se quiere suicidar hay algo que le aferra a la vida. Ya puede ser el miedo al dolor, ya puede ser un familiar, ya puede ser una situación, algo. Esta es quizá la parte básica de la negociación, ¿vale? Para el cambio de conducta, cuando una persona está a punto de suicidarse o cuando una persona quiere matar a un tercero, pues por ejemplo, en una violencia de género que el Seguridad Ciudadana actúa en el momento que la persona está, pues un autor de una agresión a su pareja, está agrediendo a su pareja y como sabe que va a ser detenido, coge a su pareja y amenaza con matarla, ¿vale? Pues ese cambio de conducta, que es lo que queremos, que suelta a esa persona, el suicida que quiere suicidarse, lo que queremos es que se baje de la azotea, que quite la pistola que tiene en la cabeza. Ese cambio de conducta solo se puede conseguir si antes de llegar a esa parte hemos seguido lo que se llama la escalera del cambio de conducta o escalera de influencia. Que viene que para poder provocar ese cambio de conducta, primero tenemos que tener capacidad de influir en esa persona, que nos haga caso en lo que le estamos diciendo. Esa influencia solo va a poder venir derivada si conseguimos que exista compenetración, que se exista en compenetración con nosotros, que exista empatía, que nosotros hayamos conseguido esa empatía, que esa persona confíe en nosotros y nos escuche y nos haga caso. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Pues el primer paso, que está al revés los números, pero vendría al revés. El primer paso es la escucha activa. Es decir, es una serie de técnicas que ahora vemos que lo van a conseguir que esta persona ventile emocionalmente y generemos esa sensación de empatía y de compenetración con la persona. Os voy a dar un par de datos teóricos, no os asustéis, pero yo creo que son muy interesantes porque son la base de toda la negociación. Me parece más interesante esto que la parte operativa que hablaremos después de la escucha activa y demás, porque así entendéis, los que no tengáis contacto con la negociación, a qué me estoy refiriendo. Nuestra propia vida está basada en dos formas de actuar, la razón y la emoción. Muchas veces lo que pensamos es que nuestra vida está guiada por la razón y a veces nos damos cuenta que estamos equivocados. Os voy a poner dos ejemplos concretos. Los anuncios de coches. ¿Habéis visto algún anuncio de coche donde se den datos técnicos de capacidad, velocidad, donde se ven, pues eso, todas las capacidades que tiene, cilindrada, etcétera? No. Los anuncios de coches se asocian con aspectos emocionales. Ya puede ser con la emoción, con el riesgo, con la velocidad, con la libertad, con el lujo. Lo que hacen los anuncios es vincularlos a una emoción que nos va a llevar a comprar ese vehículo. Y otro caso, quizá más significativo, la elección de nuestra pareja. ¿Cuántos de nosotros o nosotras hemos elegido a nuestra pareja por razones objetivas y no emocionales? Y pensar que nuestra pareja va a ser quizá la parte más importante de nuestra vida, o al menos de parte de nuestra vida mientras dure, ¿no? Y esa elección no la llevamos a cabo por razones objetivas. Yo no pensé cuando me casé con mi mujer y cuando elegí a mi mujer, o ella me eligió a mí, o nos elegimos entre los dos, yo no pensé en razones objetivas si tenía estudios, si iba a conseguir más dinero, si sabía hacer determinadas cosas, si tenía cultura, tenía viajes, no. Fue algo emocional. Iba a ser la persona más importante de mi vida. Y sin embargo, la elegí por razones emocionales y no por razones objetivas, ¿vale? Por eso es importante ver que a veces pensamos que nos guiamos por razones objetivas y sin embargo son las emociones lo que nos está llevando, ¿vale? Pensamos quizá en ese ten-ten que está moviéndose. Sin embargo, lo que tenemos realmente es que emociones y razón tienen una lucha interna. Y eso es importante que lo conozcamos para poder negociar, ¿vale? No os asustéis por esta fotografía, ¿vale? Esta fotografía es una fotografía del cerebro humano. Como veis, tenemos dos partes señaladas y una parte que es sobradamente conocida. El córtex frontal es la parte del pensamiento racional. Es donde está la parte de nuestro cerebro que nos hace razonar. Tenemos otra zona, que la veis ahí en rojo, que es la amígdala. La amígdala es una glándula del sistema límbico que controla nuestras emociones. Y luego tenemos otra parte, que es la que voy a hablaros ahora, que es la corteza prefrontal ventromedial, ¿vale? Que es la que pone en conexión a la razón y a la emoción. La que conecta la parte emocional con la parte racional. Y entonces pensamos ahora,
Y si esa parte no la tuviéramos, si no tuviéramos corteza prefrontal ventromedial, ¿qué nos guiaría? ¿La razón o la emoción? Bueno, pues hubo un experimento natural que se produjo el 13 de septiembre de 1848. Esta persona que se ve es un capataz de los ferrocarriles en Estados Unidos en 1848 que se llamaba Phineas Gage. Es sobradamente conocido en los estudios de psicología. ¿Por qué sobradamente conocido? Porque él se encargaba como capataz en una persona meticulosa, racional, pausado, metódico, y lo que se encargaba era de barrenar, de meter con la barra que veis ahí, que veis a su izquierda, a nuestra derecha, lo que hacía era meter los cilindros de dinamita en agujeros que hacían en la roca para reventarlo, para ir haciendo hueco, para hacer pues, los túneles, para hacer pasos que pasara el tren. ¿Qué ha ocurrido esa fecha significativa en psicología y qué ha pasado todo ello? El 13 de septiembre de 1848, cuando mete la barra, esa barra produce un chispazo y ese chispazo hace que la barra salga despedida. Y como veis aquí en la fotografía, esta barra lo que hace es le atraviesa el cerebro a través de esa parte y justo le secciona la corteza prefrontal ventromedial. ¿Qué es lo que pasa? Que pensaban que iba a fallecer. Sin embargo, bueno, pues por azares o por el médico que le atendió en ese momento, no falleció. Y lo curioso de esto es que al cabo de un mes, cuando la persona empezó ya a recuperarse y ya empezó a hablar, ya empezó a tener capacidad de moverse, bueno, se pudo comprobar que su capacidad, su inteligencia no había cambiado. Esa persona podía hacer todo lo que podía hacer anteriormente y su inteligencia no había cambiado. Sin embargo, su forma de ser era totalmente diferente. Se había vuelto irreflexivo, irresponsable, impaciente, emocional, todo eso que no era antes, ¿vale? ¿Qué es lo que determinaron los psicólogos? Y por eso este caso es paradigmático, que esta parte de la corteza prefrontal ventromedial lo que hace es compaginar razón y emoción. Y si esto no funciona, nos lleva a ser muchísimo más emocionales. Otra parte fundamental es que alguno me diréis, joder, esto que acaba de describir de irreflexivo, irresponsable, impaciente, emocional, se parece a mi hijo o a mi hija, que es adolescente. Efectivamente, porque esta es la última parte del cerebro que se desarrolla. Por eso los adolescentes son irreflexivos, irresponsables, son emocionalmente, se activan emocionalmente. ¿Vale? Y hay una frase que es muy interesante y es lo que ocurre en los siguientes críticos. La amígdala, como os he dicho, es una glándula del sistema límbico que controla nuestras emociones. Y hay una frase que se ha hecho famosa a través de un psicólogo y divulgador científico, Daniel Goleman, que es el secuestro de la amígdala. Cuando estamos emocionalmente activados, se produce lo que se llama el secuestro de la amígdala. Es decir, que al final las emociones es lo que nos llevan a actuar. ¿Y qué pasa cuando una persona está en un incidente crítico, un secuestrador, un atracador que llega a un banco, cree que va a poder salir con el botín y, sin embargo, Seguridad Ciudadana cierra el paso y no puede salir? Pues que está activado emocionalmente, no puede pensar con claridad. Lo que tiene es un secuestro de la amígdala y todo lo que le está llevando a actuar es la emoción. ¿Qué pasa con una persona suicida que tiene un problema, acaba de descubrir que su familia, que su pareja le ha sido infiel, que ha ido al banco y no ha podido conseguir un crédito? Pues lo mismo ocurre, que se produce un secuestro de la amígdala. Esa persona no puede razonar con lógica, porque la amígdala está actuando y lo que hace es que todo su comportamiento va a ser emocional. Por eso os digo que es básico conocer las emociones, ¿vale? Y controlarlas. Voy con otro hecho histórico que es fundamental para entender la negociación. Hay dos ítems fundamentales en la negociación policial y que marcan cómo negociamos actualmente los negociadores. Por una parte, el sobradamente conocido, el 5 de septiembre de 1972, lo que se llamó la masacre de Múnich. ¿Qué fue la masacre de Múnich? Bueno, creo que es sobradamente conocido por películas, por historia y por conocimiento general. Bueno, pues que un grupo terrorista, Septiembre Negro, de un grupo terrorista palestino, lo que hizo es acceder al anillo olímpico en Múnich e intentar secuestrar, que de hecho lo hizo, a los olímpicos del equipo de Israel. Al final, por las razones que explicaré ahora, murieron tanto los 11 secuestrados, los 11, perdón, atletas, como los secuestradores e incluso algunos de los policías de alemanes, ¿vale? ¿Qué es lo que se pudo determinar en esta, es un hito actual de la negociación? Bueno, pues que en este momento no había ni equipos tácticos, como ahora, por ejemplo, tenemos los SWAT en Estados Unidos, los GEO o los GOES en España, en Policía Nacional, ni había equipo de negociación. La negociación que se llevaba en esos momentos era la negociación de coger el micro y gritar: esto es la policía, está rodeado, ya puedes salir. No había negociación en sí. Por eso, a partir de este momento, del año 72, cuando todos los países empiezan a crear sus equipos de negociación y sus equipos tácticos. Y el segundo punto de inflexión se produjo en Waco, Texas.
¿vale? Como también es sobradamente conocido, también hay películas donde se observa este hecho. Bueno, pues el 28 de octubre de 1993, la ATF, que es una agencia policial de Estados Unidos, que es algo curioso, curioso al menos desde la posición nuestra, de nuestro pensamiento. La ATF lleva alcohol, tabaco y armas de fuego. Bueno, pues comprobó que esta secta en el rancho de Huaco tenía armas automáticas y en una mayor cantidad de las que podía. Al ir a intentar hacer una inspección administrativa por estos hechos, bueno, pues los davidianos, porque eran seguidores de David Koresh, que era el principal líder de la secta, creyeron que lo que querían era, pues, vulnerar sus derechos, sus derechos constitucionales y demás, y se atrincheraron. Este atrincheramiento duró 51 días, hasta el 19 de abril de 1993, 51 días. En estos días, al final, como veis en las fotografías y recordaréis por las noticias, se suicidaron, muriendo 82 de los davidianos y 4 de la agencia ATF de investigación. ¿Qué es lo que se determinó y por qué este es el segundo hito de la negociación? Porque aquí se determinó que a partir del año 72 se crean los equipos de negociación, pero la negociación estaba basada en hechos racionales. Se basaba a partir de la razón. Sin embargo, ¿qué se descubrió o qué descubrió lamentablemente el FBI y la ATF en este momento? Que la negociación tiene que estar basada en la emoción, porque la emoción es lo que lleva en momentos de crisis a actuar a las personas. Y en este hecho es cuando los equipos de negociación descubrieron que si no comprobamos, si no podemos controlar las emociones, es muy difícil que podemos llevar a una persona a la racionalidad, ¿vale? Por eso es fundamental en los equipos de negociación manejar las emociones y no solo la razón. Es el último hecho histórico que os voy a comentar, que yo creo que son fundamentales para entender, ¿vale? Aquí vemos dos barcos. Vemos el Titanic y el Lusitania. Bueno, el Titanic no hace falta explicar nada porque todos, después de las películas de DiCaprio y demás, hemos visto y es sobradamente conocido. Bueno, pues el Lusitania también es un barco que en su momento, bueno, os doy las características. Eran dos barcos de características muy similares. 42.000 toneladas, el otro 32.000, 270 metros, 240 metros de eslora al otro. Los tripulantes más o menos 885, 850, los pasajeros más o menos parecidos. Bueno, pues eran unas características muy similares, pero tan similares fueron estos dos barcos que ambos dos tuvieron, bueno, pues se hundieron. Uno se hundió el 14 de abril del 1912 por la colisión de un iceberg, como sabéis, por el Titanic, y el otro por el otro se hundió el 7 de mayo del 15, es decir, 3 años después, por un torpedo militar. Es importante decir que los viajeros de Lusitania no sabían que había sido un torpedo. Es decir, que eso no condiciona lo que os voy a decir ahora. Es decir, ellos pensaban que de repente había explotado algo dentro del barco, porque fue un submarino el que tiró el torpedo. Ellos pensaban que había pasado algo, o habían chocado con algo. Estaba muy reciente, hacía 3 años, lo del, lo del Titanic. Pensaron que podía haber golpeado también a otro iceberg que estaba por la parte inferior y demás. ¿Por qué os pongo esta parte, para que veáis qué es importante de esto en la negociación? ¿Por qué os estoy explicando los hundimientos del Titanic y del Lusitania? Porque los ratios de supervivencia son totalmente diferentes. Ya veis, las características son muy similares en los dos hechos. Sin embargo, los ratios de supervivencia son muy diferentes. Como veis, en el Lusitania se salvó muchísima más tripulación que en el Titanic. Los hombres se salvaron mucho más. Y sin embargo, las mujeres y niños en el Lusitania se salvaron muy pocos y en el Titanic se salvaron mucho más. ¿Qué tiene que ver esto con la negociación? Tiene que ver que el Lusitania se hundió en 18 minutos y el Titanic en 2 horas 40. ¿Por qué es necesario que os explique esto en relación al Titanic y al Lusitania y a la negociación? Porque lo que ocurrió en el Lusitania es que las personas en esos 18 minutos solo se guiaron por sus emociones, la emoción de la supervivencia, solo querían supervivir. Si tenían que pisarle en la cabeza a un menor, a un niño, se la pisaban porque querían salvarse, porque la emoción era lo que actuaba. Sin embargo, ¿qué pasó en el Titanic? Que esa emoción inicial del hundimiento pudo bajarse y llegó a la racionalidad, porque hubo 2 horas y 40 minutos. Cuando los botes empezaron a bajar, había habido tiempo suficiente para que los hombres, que teóricamente pues, somos más fuertes por condición física, cedieran el sitio a las mujeres, cedieran el sitio a los niños. Que los tripulantes, que en el Lusitania lo único que querían era salvarse y pensar que un tripulante tiene mayor capacidad de salvarse porque conoce el barco, conoce dónde están los sistemas de salvamento, etcétera. Sin embargo, como veis, en el Titanic se salvaron mucho menos. ¿Por qué? Porque cedieron el sitio a los pasajeros.
¿Por qué? Porque esa emoción había bajado y se había conseguido que el secuestro de la amígdala desapareciera y la razón empezara a actuar. De hecho, fijaros cómo es, no me ha parecido pertinente ponerlo aquí, pero en el caso del Titanic, se salvó mucha más gente de alta cuna, por decirlo así, que de baja. ¿Por qué? Porque había ese pensamiento de que tenían predilección y podían pasar antes a los botes las personas pues de un rango superior, por el rango económico me refiero. Para que veáis cómo la razón llegó hasta ese momento, que hasta las conductas sociales se llevaron a cabo. Por eso digo que el tiempo es básico para llevar a cabo la negociación, que es fundamental el tiempo. Por eso digo que en otros hechos policiales el tiempo puede ir en contra. Sin embargo, en negociación es básico. ¿Y cómo conseguimos que pase el tiempo? ¿Cómo conseguimos ventilar emociones para que ese secuestro a la amígdala, para que esa pequeña glándula que tenemos en nuestro cerebro, que es la que controla las emociones, deje de actuar y comencemos a utilizar el córtex o las personas empiecen a razonar, o al menos esa emoción se equilibre con la razón y podamos tener alguna capacidad? Bueno, pues con una cosa que es fundamental, ¿vale? Que es la escucha activa. ¿Qué vamos a conseguir con la escucha activa? Que ahora explicaremos varios puntos de la escucha activa. Por una parte, ventilar emociones, que esa emoción fluya y baje. Yo siempre pongo el ejemplo cuando doy cursos de negociación que penséis en una olla a presión. Imaginar una olla a presión que está hirviendo y el agua empieza a hervir. Si no tiene una espita de la que sale el vapor, al final va a explotar. Y eso en un incidente crítico con rehenes es matar al rehén. En un incidente crítico con suicidas es que la persona se suicide. Sin embargo, esa pequeña espita que hace fluir el vapor hace que el utensilio de cocina no explote. Pues eso, ¿cómo conseguimos nosotros como negociadores? Con la escucha activa. Con la escucha activa lo que conseguimos es ventilar esas emociones y que la persona no explote y pueda fluir esa conversación. Y al final, ¿qué conseguimos también? Ganar tiempo, que hemos dicho que es importante para que la amígdala deje de actuar, y sobre todo información. ¿Qué conseguimos cuando hablamos con una persona? Fundamental, información. Si yo llego a un incidente crítico con rehenes, pero no sé por qué se ha producido esa situación, sé que los Zetas han arrinconado a una persona que tiene amenazada a una tercera. He visto a una persona que quiere saltar desde una azotea o que tiene una pistola en la cabeza. Es básica la información. Ya he dicho que es básico los grupos de investigación que nos dan esos datos, esas bazas que se llaman, para intentar negociar que tiene pareja, que tiene animal de compañía, que es religioso, que le gusta el fútbol, que le gusta el Madrid, que le gusta el Barça, que le gusta la lectura. Todo eso lo podemos sacar con los grupos de investigación que nos mirarán en redes sociales, hablarán con vecinos, pero si no es fundamental que la propia persona nos lo verbalice. ¿Y cómo nos lo verbaliza? Hablando. Por eso es fundamental la escucha activa. Claro, haremos, ¿vale? Esto, como veis, es el esquema básico que tienen los negociadores del FBI. Es como, digamos, el guía burros, como se dice aquí en España, ¿no? El guía burros que se utiliza para no olvidarse de nada. Como veis, a la izquierda viene el Active Listening Skills, que son las técnicas de escucha activa, ¿vale? ¿Qué es, en definitiva, qué es la escucha activa? La escucha activa es esa serie de formas de actuar o de herramientas que consiguen que la persona continúe hablando y se sienta que está siendo escuchada. No hay nada peor, y vosotros lo sabéis, cuando vosotros tenéis cualquier problema, joder, simplemente que alguien te escuche te sirve de catarsis, te sirve para que consigas que esa emoción se desactive, ¿vale? ¿Cómo conseguimos que una persona se desactive emocionalmente y fluya la conversación? Consigamos, por lo que he dicho, ventilar emocionalmente, ganar tiempo y conseguir información. Bueno, pues hay varias técnicas, ¿vale? Lo principal es que debemos tener acorde las técnicas, os voy a explicar ahora, con las técnicas que son las verbales, con las técnicas no verbales. Es decir, si ahora, por ejemplo, yo intento transmitir tranquilidad a la persona, pero a su vez estoy haciendo gestos a mi compañero con el equipo, estoy haciendo cualquier tipo de actuación, estoy nervioso, moviendo la pierna como si tuviera un tic, bueno, pues no estaría acompañado la conducta verbal y las conductas no verbales, ¿vale? Por eso es fundamental acoplarlo y que quizá si necesitamos que alguien esté con nosotros, esa persona sea la que comunique con el equipo, la que está atenta a otras cosas, pero nosotros vamos a centrarnos simple y únicamente con el atrincherado, con la persona con intenciones suicidas, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es quizá la técnica de escucha activa más importante? La catalogación de emociones. ¿Por qué? Porque la catalogación es cuando tú a una persona le dices lo que crees que está sintiendo, le abres la puerta de su alma. Lo dijo un psicólogo, el psicólogo Carl Rogers, que la base, digamos, fundamental o el tronco fundamental de la negociación viene de la psicología humanista y en principio del psicólogo que os comento, de Carl Rogers. Lo que venía a decir esto
que cuando tú le dices a una persona lo que crees que él está sintiendo, estás consiguiendo que habla su corazón. Y al abrir su corazón empieza a hablar y empieza ya a solventar el problema porque ya empieza a ventilar, ¿vale? ¿Qué es? Pues explicarle simplemente a una persona. Pero no debemos utilizar palabras técnicas, sino al nivel de esa persona, ¿vale? No sé si habrá tiempo para que os pueda enseñar un vídeo de alguna actuación que he tenido yo, donde me pongo al nivel de la persona con la que estoy hablando. Si tiene un nivel que me habla de una forma, intento hablarle de esa forma. Veréis, pues lo digo por quizá el taco del medio, estás jodido, ¿no? Pues esa frase hace que la persona se sienta comprendida. Si yo veo una persona que está llorando y que tiene una intención autocrítica, digo, te veo jodido, ¿eh? Es una palabra malsonante, pero sí puede encajar en ese momento para que esa persona pues diga: "Sí, sí, porque me ha pasado esto", ¿vale? Si te veo angustiado por algo, se te ve triste, veo que estás lleno de odio, creo que estás muy cabreado. Eso, que es lo que es la catalogación de emociones, lo que conseguimos es que la persona abra su alma, como decía Carl Rogers, y empiece a hablar. Otro autor importante, no lo he puesto porque esto no es una clase de psicología, pero lo digo por si acaso os interesa ampliar información a este respecto. Fue Paul Ekman. Paul Ekman fue un psicólogo que lo que determinó en su momento es que había 6 emociones básicas que cualquier civilización y en cualquier momento tienen esas emociones y además la representación física, es decir, la cara, es la misma en todas ellas, que es, os lo pongo desde izquierda a derecha, arriba abajo, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa, la felicidad y la tristeza. Lo que viene a decir es que estas son las emociones básicas universales. Como veis a la izquierda, en ese rosco, al final hay muchas más variaciones, pero las básicas son esas. Y ese rosco nos sirve para poder catalogar esas emociones que hemos visto hace un momento, ¿vale? ¿Qué otra forma, qué otra técnica de escucha activa se utiliza por los negociadores? Parafrasear. Simplemente el hecho de tú estar hablando con una persona y volver a decir las palabras que ha dicho, pero en otros términos, como interpretando ese mensaje, hace que esa persona vea que le estás escuchando y tenga esa necesidad de seguir hablando, porque se siente que está siendo escuchada. Una de las que más utilizan los alumnos en los cursos de negociación, quizá porque parece, bueno, se utiliza cuando van a casa y la utilizan pues por hacer un poco el divertimento, es la caja de resonancia. ¿Qué es la caja de resonancia? La caja de resonancia es repetir la última palabra, las últimas palabras de la frase que acaba de decir. Os pongo un ejemplo. Imaginemos que estoy con una persona que tiene una conducta suicida y quiere suicidarse, está con una soga al cuello, a punto de tirarse, o está en una azotea, o está con un arma de fuego, y me dice: "Estoy así porque he descubierto que mi pareja me ha sido infiel". Simplemente decirle infiel, simplemente repetirle la última palabra con esta técnica que es la caja de resonancia, conseguimos que esa persona siga hablando. Esto lo podemos utilizar en muchas ocasiones y sirve para que la persona tenga un gancho para seguir hablando, ¿vale? Es un gancho psicológico que sirve para que esta persona continúe hablando, ventilando emociones, ganando tiempo para nosotros y ganando información con ese gancho. Es sobradamente conocido la importancia de las preguntas abiertas: qué, cuál, cómo, dónde, cuándo y dónde. Sin embargo, como veis, no está la palabra por qué. La palabra por qué se puede utilizar la pregunta por qué. Sin embargo, en muchas ocasiones, y hay muchos teóricos, perdón, de la psicología, que hablan de que cuidado con el porqué, ya que puede sonar a cuestionamiento o a interrogatorio. No quiere decir que no se pueda utilizar un porqué cuando estemos hablando con una persona en crisis, pero en la medida de lo posible hay que utilizar en menor medida. Lo importante es evitar las preguntas que puedan responder como monólogos, porque eso sí suena a interrogatorio o a cuestionamiento, ¿vale? Preguntas abiertas y el porqué, ya os digo que se puede utilizar, pero con mesura y con medida. Las interjecciones. Esto sobre todo ocurre cuando habéis hablado vosotros con una persona que está hablando bastante tiempo por teléfono, estáis hablando vosotros durante un tiempo, y si esa persona no le escucháis hacer ningún tipo de comentario, bueno, pues podéis decir: "Pero me está escuchando", y no se siente escuchada. Por eso, cuando estamos hablando con una persona con una gran activación emocional, podéis aplicarlo no solo a trincherados y situaciones críticas, en cualquier situación de la vida, lo que son las interjecciones, ¿vale? El ir comentando: "Ajá, sí, ey", ir haciendo comentarios que la persona vea que se le está escuchando. Yo esto os digo que es fundamental en las conversaciones telefónicas. Hay veces que estamos hablando con alguien por teléfono y como lo está explicando mucho tiempo algo, si no hacemos ningún tipo de comentario, algo que denote que estamos hablando, la persona puede sentirse que no está escuchada y cortar en ese momento. Por eso, como os digo, es fundamental que la persona en una situación crítica no pare de hablar y continúe verbalizando para ventilar, para conseguir información y para ganar tiempo. Los silencios.
Bueno, lo hemos visto todos cuando entramos en un ascensor. ¿Qué hay más incómodo que entrar en un ascensor y estar en silencio? Bueno, la típica frase de parece que va a llover, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque los silencios son incómodos y se pueden utilizar en negociación. ¿Por qué? Conseguimos que si tenemos una conversación confluida con una persona y esta persona calla en un momento dado, ese silencio le puede forzar a seguir hablando. Con una matización. Cuidado con los incidentes críticos suicidas. ¿Por qué? Porque lo básico que tiene una persona suicida es la rumiación, es decir, que ese pensamiento que no le deja pensar con fluidez y le está llevando al secuestro de la amígdala y no le deja pensar con racionalidad. Bueno, pues ese pensamiento en los silencios puede continuar, puede iniciarse después de haber seguido una conversación con nosotros y llevar a lo que se llama el rapto suicida. Es decir, llevamos hablando con ella 3 horas, pensamos que ya está controlada la situación, que esta persona va a deponer su actitud, le decimos que nos espere un minuto porque tenemos que bajar a coger algo, bajar a hablar con un compañero, hacer cualquier cosa, y en ese momento, de ese silencio, se produce la rumiación y en un minuto esta persona comete el hecho suicida, lo que se llama el rapto suicida, de donde no estar pensado y de repente hacerlo, ¿vale? Por eso, cuidado con los silencios, se pueden utilizar, pero mucho cuidado con los silencios en las conductas suicidas. Luego los mensajes de yo. Evidentemente, nosotros podemos decir cosas que no van a ser del gusto de la persona que está hablando pensando que le estamos diciendo algo en contra de su pensamiento. Como veis, ahora está en color, pero al darle al botón está en gris. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un mensaje de yo, que se llama, lo que estamos haciendo es decirle lo que creemos que está mal, pero no le estamos haciendo un ataque. Yo no digo, Andrea, eso que estás haciendo está mal. Yo digo, Andrea, yo haría esta otra cosa. Y eso le estás diciendo lo mismo, pero sin embargo no le estás haciendo un ataque frontal. Y eso es lo que nos sirve para intentar llevar, influenciar y llevar a la persona hacia donde queremos nosotros, ¿vale? Por eso es importante estas técnicas que hemos estado viendo hasta ahora, que son las técnicas que hacen que las personas continúen hablando, ventilen emociones y bajen esa emoción y consigamos que al bajar la emoción suba la racionalidad, al menos algo, no del todo, pero sí lo suficiente como para poder pasar a la siguiente fase. ¿Qué es la siguiente fase? Que es la influencia y la persuasión. Si una persona está activada emocionalmente, va a ser muy difícil que podamos influirle y persuadirle. Vuelvo a repetir que la influencia y la persuasión no es mentir. La influencia y la persuasión lo que conseguimos es que cambie esa actitud y que vea otras opciones que no había visto en ese momento por su obturación por el secuestro de la amígdala. Como veis, lo que tenemos aquí es lo que es la pirámide de influencia y de persuasión, ¿vale? Pues como veis, a corto plazo, nosotros como policías, por la actuación compulsiva o por la actuación por la fuerza, que en muchas ocasiones tenemos que hacer, ¿no? El control policial. Bueno, pues lo que hacemos es una fuerza, por el temor, por las amenazas, porque estamos ahí como policías y hacemos esa coerción en muchas ocasiones, en manifestaciones, en una actuación, en una detención de un delincuente. Bueno, lo que estamos haciendo es a través de ese control. Más a largo plazo tenemos las coacciones, la presión, la manipulación, la intimidación. Posteriormente, siguiendo más a largo plazo, tenemos la conformidad, que son los incentivos, los beneficios, las recompensas, que como negociadores podemos hacer poco en ese sentido. Sin embargo, la siguiente, que es la que utilizamos los negociadores, es la cooperación. Lo que vamos a intentar con la influencia de la persuasión es que esta persona coopere con nosotros, que exista convencimiento, ánimo y persuasión. ¿Para qué? Para que le ponga esa actitud contra un tercero, como un atrincherado, contra sí mismo, como en un suicida. Claro, ojalá pudiéramos llegar hasta el compromiso, que es a lo más largo plazo, pero no somos psicólogos, no podemos actuar como psicólogos porque lo que somos es policías, vigilantes de seguridad, somos de seguridad, pero no somos psicólogos. Por eso ese compromiso, ojalá pudiéramos conseguir que una persona con conductas suicidas deje de tener en el futuro esa actuación suicida o ese pensamiento. Pero sin embargo, no, como vuelvo a decir, con independencia de que podamos ser algunos psicólogos o hayamos estudiado psicología, no somos psicólogos si estamos actuando como policías, o como vigilantes de seguridad, o como actuadores de seguridad. Lo que tenemos que hacer es evitar esa situación que se está produciendo en ese momento y que se conlleve a la cooperación, con la influencia y con la persuasión. A largo plazo, ojalá, pero eso ya son para otras personas como pueden ser pues, psiquiatras, psicólogos, etcétera. ¿Cómo hacemos para cambiar? Voy a quitar esta fotografía un momento para explicaros una cosa. ¿Cómo conseguimos esa persuasión o qué vamos a conseguir? Bueno, pues porque la persona que está con un problema por una situación crítica, lo que tiene
es una obturación y solo ve como los caballos, como llevan las orejeras, solo ven para un sitio. Entonces, esa emoción le está haciendo que no pueda ver nada más. ¿Qué conseguimos con la persuasión y con la influencia? Que no es mentir, vuelvo a repetir, en ocasiones se puede utilizar la mentira para conseguir que una persona deponga su actitud al salir, porque quiere matar a un tercero o a suicidarse, pero en principio no es necesario o no es interesante mentir, ¿vale? Lo que hacemos los negociadores con la influencia y la persuasión es mostrar otros caminos y hacer que se recorran esos otros caminos, ¿vale? Tenemos que pensar una cosa, que la emoción en sí es un conjunto de reacciones psicofisiológicas en respuesta a estímulos externos. Esa emoción dura muy poco. Cuando se confluye con el pensamiento al final se convierte en el sentimiento. Es decir, que al final lo que es el sentimiento, que es lo que lleva a una persona a cometer los hechos o la actitud, es la emoción con el pensamiento que le lleva a un sentimiento. Os pongo un ejemplo muy concreto. Y es así, y eso es lo que tenemos que hacer como negociadores. Imaginemos que una persona, un padre de un señor ya mayor, tiene un hijo que es policía y este policía ha muerto en acto de servicio. Ha ido a un atraco y ha fallecido. Y vamos a darle la noticia del fallecimiento. Fijaros la diferencia en cómo va a quedarse esta persona y sin embargo el hecho es el mismo, la emoción del dolor es la misma porque ha fallecido su hijo. Si simplemente decimos que ha fallecido y ha muerto, bueno, pues ese sentimiento que va a tener es un sentimiento de depresión, de tristeza, que le puede llevar al suicidio. Pues igual, imaginemos que este anciano no tenía más familia que su propio hijo, el único hijo que tenía. Bueno, pues esa emoción le puede llevar al suicidio. Sin embargo, el mismo hecho, que es la muerte de su hijo, si le decimos que ha muerto como un héroe, que ha salvado a unas personas, al final el hecho es el mismo, pero el pensamiento ha llevado que el sentimiento sea de orgullo. Va a tener tristeza, eso es evidente. Eso es evidente que la tristeza no se la vamos a quitar, pero va a estar unido a ese sentimiento de orgullo, de joder, mi hijo ha salvado vidas, ha muerto, pero no ha muerto en balde y ha muerto salvando vidas, es un héroe. Pues esa emoción negativa podemos convertirla en que esa persona quizá con solo el comentario de la muerte, pues igual se hubiese suicidado, pues con ello lo que conseguimos es que la persona tenga una razón para vivir porque es en honor a su hijo que murió como un héroe. ¿Veis la diferencia? Por eso digo que lo importante es ese pensamiento que lleva a esa emoción y nos lleva al sentimiento. Os voy a poner varias metáforas que ya os digo que no tienen nada que ver con la negociación, pero me parece interesante para que veáis las metáforas de lo que os estoy explicando. Cómo a veces los hechos están ahí y solo tenemos que enmarcarlos, ponerles un recuadro y enseñárselos a la persona que tiene conductas lesivas, autolesivas o para terceros. ¿Qué veis aquí? Bueno, no sé si podéis responder, pero en principio, no. Andrea, te comento a ti que te tengo más visible. ¿Ves algo en esta Dime, fotografía? ¿Qué ves? no mucho, ¿no? ¿No mucho? Vale, pues ahora os enseño esta fotografía. ¿Veis la vaca? Mm, sí, vale, ahora sí. Vale. Pues sin embargo, ahora diría, joder, pero la vaca estaba ahí. Pero sin embargo, no Sí. la veo. Ahora sí que la veo. ¿Y cómo puede ser que hace un minuto no lo veía? Quiere decir que el hecho objetivo estaba ahí. Eso es lo que hacemos los negociadores. Mostrarles el camino que necesitan para solventar esa situación. Os pongo dos ejemplos más. Esta fotografía es una fotografía estática, no es un vídeo. Sin embargo, dependiendo del nivel de estrés que tengamos, vamos a ver que en los círculos que hay cierto movimiento. ¿Por qué? Pues porque nuestro marco de referencia nos hace que veamos movimiento en este dibujo. Esta fotografía lo mismo. Esta fotografía todos vemos una conducta sexual de un hombre acariciando los pechos a una mujer, ¿no? Y la mujer acariciándole la cabeza. Sin embargo, los niños que no han visto conductas sexuales, es decir, ese marco que nosotros tenemos de conductas sexuales, no lo tienen, bueno, cada vez lo tienen más con menor edad, eso es verdad, lo que ven son delfines. Igual no habéis visto vosotros los delfines, pues si esta fotografía la hacéis, se la enseñáis, está en internet y la podéis ver. Enseñarle esta fotografía a un niño de 4 años o menos, lo único que ve son delfines. Y un adulto, hasta que no se lo explican, no ve los delfines porque ve la conducta sexual. ¿Por qué? Porque nuestro marco nos hace ver esto. El hecho objetivo está ahí. Sin embargo, depende del marco de lo que el negociador haga, va a hacer que la persona vea otros caminos, que es lo importante. Y termino con el último ejemplo. Quiero que veáis esta fotografía y penséis en el sentimiento que os genera. Bueno, la verbalizo yo para no tener que no molestarle a Andrea ni molestarle a otro compañero de los que esté viendo aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos dos perros y la sensación que nos da es de algo bonito, de algo amoroso, dos perritos además que dan ganas de achucharlos y de abrazarlos porque parecen calentitos, parecen con mucho pelo, ¿vale? Da una sensación plácida de verlo.
Pero si os digo que estos dos animales están muertos porque el autor de esta fotografía no podía conseguir, lo que hacía era fotografías de animales. Entonces, para conseguir que estos animales se quedaran quietos, no tenía otra opción que inyectarles con una aguja un producto que los mataba. Y los dejaba ahí en la fotografía, mientras el rigor mortis no hiciera perder la fotografía, la hacía la fotografía. ¿Cómo veis la foto ahora? A que el sentimiento no es el mismo, ¿vale? Es como ahora una sensación de repulsión, quizás hasta de odio, ¿vale? Y si ahora os digo que esto es mentira, que esto lo he hecho yo con una página fake, es decir, que los perritos están dormidos, de verdad, ¿qué veis ahora? ¿A que ahora tenéis una sensación ambigua, que no sabéis, vuestra emoción, no sabéis hacia dónde tirarla porque os he vuelto un poco locos con el sentimiento? Bueno, pues esto es lo que intentamos generar los negociadores, utilizar las emociones en nuestro favor y sobre todo bajar la emoción para llegar a la racionalidad, ¿vale? No voy a hablar de este autor porque quizás sería demasiado, pero sí que creo que es muy interesante que los que interese este tema podéis verlo o podéis leer sus libros, que es Robert Cialdini. Robert Cialdini es un psicólogo estadounidense y es quizá posiblemente actualmente la máxima autoridad en técnicas psicológicas de influencia y persuasión, ¿vale? Tiene varias obras que os recomiendo si os interesan porque son obras maestras para los negociadores, porque nos enseñan a negociar, ¿vale? Que esta es la parte básica de esto. Luego hablaremos de más concreto, pero bueno, que los 7 principios básicos que tiene la persuasión son la reciprocidad. Si tú le das a alguien algo, es más fácil que te lo devuelva. La escasez, si tú le dices a alguien algo, esto se utiliza mucho y por eso os insto a que veáis cosas de ventas, de ventas de técnicas de venta, porque son muy útiles para los negociadores. La escasez, decir que algo es escaso, hace que esta persona lo utilice o tenga más ganas de poder utilizarlo. La autoridad, presentarte como una autoridad da más poder para implicar las acciones de los terceros. La consistencia, decirle a alguien, tú eras así antes porque has cambiado ahora, esa consistencia hace que la persona cambie de actitud. La simpatía, es más fácil que alguien simpático haga cambiar nuestra actitud. La prueba social lo que viene a decir es que si el resto de personas no haría eso, te influye para que tú no lo hagas. Decir, oye, ¿por qué estás haciendo esta actitud si el resto de tus compañeros, de tus amigos, de tu barrio no hace este tipo de actuaciones? Y luego la identidad compartida. Si el propio negociador es de la misma, tiene hijos, como la persona que se va a suicidar, son los dos aunque parezca una tontería, decir que eres del mismo o ser del mismo equipo de fútbol con la persona con la que está hablando, genera esa identidad compartida y es mucho más fácil conseguir la persuasión y la influencia. Básico el nombre, la utilización del nombre. Eso lo tenemos que conseguir antes de llegar. ¿Por qué? Porque el nombre es básico. Hay una frase que me gusta muchísimo de una poeta estadounidense, aunque de origen de Arabia Saudí, que viene a decir, la distancia más larga que puedes recorrer en el menor tiempo posible es preguntarle a una persona su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre es lo más bonito que tenemos. Y el nombre genera ya de por sí empatía y compenetración. Es la forma más fácil y más rápida de generar empatía. Llamarle a una persona por su nombre. Os pongo ahora 3 ejemplos de técnicas que utilizan en ventas y que se utilizan también en negociación, ¿vale? El pie en la puerta. El pie en la puerta lo que viene a decir es que si tú haces que una persona haga una actuación pequeña en un sentido, es más fácil que haga la siguiente. Os pongo el ejemplo muy rápido. Cuando vamos por la calle y nos dicen, mira, estamos poniendo pegatinas, ¿le importaría llevar una pegatina contra el cáncer? Te ponen la pegatina y seguido te pasan el cepillo para que eches el dinero. La probabilidad de que eches dinero en ese bote es mucho mayor si te han puesto primero una pegatina a que si no te han puesto nada y van directos a pedirte el dinero. ¿Por qué? Porque esta técnica de pie en la puerta lo que viene a decir es que al hacer hecho una acción pequeña que es dejarte que te pongan la pegatina, lo que hace es ya engancharte para que cuando te pasan el bote para echar dinero, tengas más posibilidades de echar dinero, ¿vale? Otro, el portazo en la cara, es decir, pedirte un consejo. Esto ya te os digo que se utiliza en negociación y os se utiliza en ventas y lo habréis visto muchas veces. Portazo en la puerta lo que viene a decir es pedirte un favor grande y cuando digas no, pedirte el favor pequeño. Oye, ¿me puedes dejar 100 euros? No, no, mira, que no tengo para dejarte 100 euros, además es mucho dinero. Bueno, pues déjame 5. Parece que se ve compelido a dejar esos 5 euros porque es mucho menos. Es lo que se llama el portazo en la cara. Y luego tenemos la bola baja. Este es el portazo. Y este es la bola baja. La bola baja se utiliza mucho en los contratos. Es decir, es que cuando tú te comprometes con algo y no has visto la letra pequeña en los contratos, lo que haces es que como ya estás, ya digamos que has hecho una actuación a favor de ello,
ya te comprometes, ¿vale? Es lo que se llama la letra pequeña de los contratos y se llama en técnicas de venta la bola baja. Otra cosa importante, y esto sí que es importante a la hora de nuestra actuación, la eficacia persuasiva de un mensaje no solo depende de quien lo dice, sino de lo que dice, sino de quién lo dice. Esto lo vemos sobre todo en los anuncios pues de electrodomésticos o de detergentes o de dentríficos, donde se ve una persona con bata blanca. ¿Por qué? Porque nos da una sensación de autoridad, que lo hemos visto antes con Cialdini, ¿vale? Esto es importante. Vamos a hablar ahora de los suicidas. Los suicidas quizá puede ser la actuación policial que más puede emocionar al propio policía actuante. ¿Por qué? Porque estamos ante una persona que puede tener una conducta que acabe con su propia vida, ¿vale? Y vamos un poco rápido. Os iba a enseñar un vídeo, pero si da tiempo al final lo enseño, ¿vale, Andrea? Si al final se puede, vemos este vídeo que es muy interesante, de este es Patrick Pimbet, que es un luchador de lucha libre, donde habla de hablar, del estigma de las personas que no hablan, sobre todo de los hombres. No sé si sabéis que los hombres nos suicidamos 3 veces más que las mujeres, y lo que se cree es que porque las mujeres tienen más capacidad de expresar los sentimientos y los hombres no. Y lo que viene a decir este luchador, después de haber ganado la UFC hace un par de años, lo que viene a decir es que se ha suicidado un amigo suyo y quiere que se acabe el estigma de hablar. Lo fundamental es hablar para solventar nuestros problemas. Lo hemos visto en la escucha activa y en la ventilación emocional, pero también como autocuidado nuestro. Se habla cada vez más en los cuerpos policiales del alto índice que tenemos de suicidios y es fundamental el hablar, el explicar, de comentar los problemas que tenemos para solventarlos. ¿Vale? No sé qué ha pasado aquí. ¿Veis esta parte al menos? ¿Lo veis ahora como lo tengo? Se ve ahora las diapositivas. Se ve la diapositiva, pero no se ve. El vídeo no. No, no, el vídeo no. Le quería pasar el vídeo y poner lo que es la. En grande. Ah, en grande no, lo vemos en pequeño. Bueno, pues igual lo tenemos que ver así porque no sé por qué me da error ahora. No me deja verlo. ¿Os parece, Andrea, que sigamos así? Porque si no, no sé qué ha Vale, ocurrido que sí, no me deja sí, verlo. ¿Vale? no pasa nada. Bueno, pues como veis aquí, en esta fotografía que tenemos en la zona central, es un suicida. Y lo que hemos visto anteriormente en el yin yang, hay algo dentro de su ser que le impide suicidarse. Y esa es la parte que vamos a utilizar los negociadores para evitar. Porque en toda persona con conducta suicida hay algo, el tánatos le lleva a morir, pero hay algo dentro de su ser que le impide cometer el hecho y es lo que vamos a utilizar nosotros para intentar que esta persona no cometa el hecho y no acabe suicidándose. Debemos tener en cuenta varias personas, varias cosas. Que lo principal es que el sentimiento principal que tienen los suicidas es la desesperanza. Es quizá en los estudios que se han hecho, la desesperanza es la emoción que lleva principalmente. No sentir que no tiene una esperanza, que no hay algo después que le pueda utilizar. Por eso es fundamental lo que os he dicho antes, que los suicidas no buscan morir per se, sino que buscan solucionar un problema y no tienen otra posible solución, ¿vale? Importante también con los suicidas. Vais a encontraros en muchas ocasiones las terceras personas, el típico vecino, el familiar que viene y dice, perdonar, ese que está arriba en la azotea es mi hermano, dejarme por favor que hable con él. Cuidado con esas actuaciones porque no sabemos si esa tercera persona ha sido el detonante de esa situación. No sabemos cómo va a reaccionar y sobre todo porque esa tercera persona, familiar y demás, va a tener una activación emocional y no vamos a poder controlarla. Si hemos controlado la emoción de la persona suicida y estamos intentando llevarla a la racionalidad para que interactúe con nosotros, cuidado con esas terceras personas que se ofrecen para hablar porque no sabemos cómo van a actuar, ¿vale? Cuidado con las rumiaciones, lo que hemos dicho de los silencios. Los silencios se pueden utilizar, pero cuidado con las conductas suicidas porque este silencio puede llevar a la rumiación y a su vez al rapto suicida. Que la persona, después de haber estado hablando 3 horas con ella, ese silencio le puede llevar a empezar a rumiar otra vez y en un minuto haberse suicidado. Reducir sobre todo la estimulación ambiental, lo que he dicho anteriormente. Nosotros estamos hablando, siempre es importante que hable una sola persona con la persona que tiene conducta suicida, una sola persona y los equipos abajo, que no vengan las ambulancias, que no vengan los Zetas nuestros o los vehículos operativos con las luces de emergencia, con los sonidos, porque lo que necesitamos es reducir la estimulación ambiental. ¿Vale? Y lo que he dicho, siempre, o es lo fundamental, actuar un solo agente. No quiere decir que el resto no esté por las inmediaciones, pero el que tiene que interactuar con la persona que se va a suicidar, con el atrincherado, es una sola persona. ¿Por qué? Pues lo que hemos dicho, porque es fundamental el primer objetivo
que es ganar tiempo. Y este tiempo, ¿cómo lo ganamos? Primero con la escucha activa, que hemos visto las 6 técnicas principales, y luego ya pasar a la influencia, como hemos estado viendo. Voy a hablaros de varios mitos, aunque vamos un poco mal de tiempo, ¿verdad, Andrea? Para pasar un... Bueno, podemos seguir un ratito más. Venga, os digo, os paso muy rápido, os digo simplemente el primero de los que quizá es el fundamental. El resto sería para prevención. No sé si luego podréis tener acceso al PowerPoint o de alguna forma en el vídeo se podrá ver, pero quizá el primero, el resto son interesantes como prevención nuestra de autocuidado o para nosotros mismos, porque sabéis que los cuerpos policiales tienen el mayor índice de suicidios del resto de corporaciones, muy posiblemente por la facilidad que tenemos de las armas. Pero el primero es el básico de los mitos. Preguntar a una persona si está pensando en suicidarse puede incitarle a hacerlo. Es un mito fundamental. ¿Por qué? Porque está demostrado que preguntar y hablar con la persona sobre la presencia de pensamientos suicidas disminuye el riesgo de cometer el acto. Es decir, cuando una persona que se quiere suicidar ya está pensando en el hecho del suicidio. Y cuando le decimos hablando con ella por qué se quiere suicidar y si quiere suicidarse, lo que estamos hablando es abrir la espita que os he dicho antes de la olla a presión. Estamos abriendo la espita para que la persona empiece a ventilar y a comentarnos cuáles han sido las razones que le han llevado a esa situación. ¿Vale? Pasamos los mitos, pasamos a los atrincherados. Los atrincherados sí que lo vamos a pasar porque hay una serie de actuaciones operativas que no creo que sean para este tipo de charla, quizá en una charla más íntima o con personal que se pueda confirmar que son policías que trabajan en estas situaciones, sí que se podría hablar de los atrincherados. Por eso voy a dar unas pinceladas, ¿vale? ¿Qué es lo fundamental en los... Voy a ver si me deja ahora entrar y me deja... No, no me deja hacerlo en grande. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo principal con un atrincherado? Lo principal que tenemos que hacer es el contener y aislar. Es decir, que ni salga el autor de los hechos sin ser detenido, ni sobre todo que entren otras personas. Os acordaréis, hace tiempo en Valencia hubo un hecho de un secuestro con un incidente crítico, perdón, en una entidad bancaria, donde un padre quería acceder, el padre del autor del incidente quería entrar. Bueno, pues lo básico es que los primeros actuantes en un incidente crítico en un atrincherado es contener y aislar. Es decir, que no entre ni salga nadie, excepto, evidentemente, que vaya soltando a los rehenes o que se quiera rendir el propio autor de los hechos. ¿Vale? ¿Qué es importante que lo estamos viendo a lo largo de los 50 minutos que llevamos? Que la línea de activación emocional va bajando. Cuando un autor de un atraco llega a una entidad bancaria y cuando va a salir convierte el hecho de un atraco en un incidente crítico porque ve a los Zetas o a las patrullas de Guardia Civil, de Ertzaintza, de Forales, de Mossos, de Policía Nacional en la puerta, lo que hace es volver para adentro porque no quiere ser detenido. Y en esos primeros momentos tiene una activación emocional muy alta. Se está produciendo lo que hemos dicho del secuestro de la amígdala. No puede razonar, no puede pensar que quizá si mata a alguien va a ser peor la consecuencia. Porque va a tener otros hechos delictivos que no ha cometido hasta ahora, que es un homicidio, por ejemplo. Por eso tenemos que conseguir el paso del tiempo. A medida que va pasando el tiempo y no ocurre nada malo, va a favor del cuerpo policial y va a favor del negociador. Por eso el paso del tiempo siempre es importante y siempre es fundamental. Otra cosa es que a veces por razones de otros, por otro tipo de razones, pues la actuación tiene que acelerarse con los grupos tácticos. Pero es verdad que para los negociadores el paso del tiempo, a no ser que ocurra algo malo entre medio, el tiempo va a favor siempre de los negociadores. Tenemos dos tipos de incidentes que pueden ocurrir con las víctimas. Por una parte, los rehenes en sí y lo que se llama las víctimas de un incidente crítico. La víctima es cuando el autor de los hechos quiere hacer daño a esa persona. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, una violencia de género. Un hombre quiere hacer daño a su mujer y en ese momento que va a hacerle daño, quiere pegarle, llega el policía y para esa actuación. Bueno, pues la víctima no es una víctima aleatoria, es una víctima que él quiere hacerle daño porque es su propia pareja. Lo mismo en una entidad bancaria cuando quiere hacer daño a alguien concreto. Pero ¿qué pasa en los rehenes? ¿A qué llamamos un rehén? Cuando no existe ese vínculo emocional. También en una situación de una entidad bancaria puede entrar el atracador a hacer un atraco y cuando sale ve a los autores a la policía que está alrededor. Bueno, pues lo que va a coger al primer rehén, le da igual que sea uno u otro. Coge una persona porque es su herramienta que tiene para que la policía no le haga daño o pueda escapar. ¿Ves la diferencia entre una víctima y un rehén? Y las actuaciones van a ser diferentes, pero yo os digo que eso son especialidades de negociador, ¿vale?
¿Qué es importante también, yo creo, aquí? Hay una cosa que es sobradamente conocida, que es el síndrome de Estocolmo. Sin embargo, hay otro síndrome, que es lo que se busca tanto en secuestros como se busca en incidentes críticos con rehenes, que es el síndrome de Lima. ¿Qué es el síndrome de Lima? El síndrome de Lima es todo lo contrario, se llama también síndrome de Estocolmo inverso. Lo que viene a decir es que, al final, el autor de los hechos se compadece de la propia víctima y la ayuda. ¿Esto de dónde viene? Vino porque este síndrome lo estudiaron los psicólogos en 1996, cuando el grupo terrorista Tupac Amaru, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, entró en la embajada de Perú, de Japón, perdón, en Perú, en Lima, y secuestró al embajador. Bueno, pues se vio que con el paso del tiempo, los propios Tupac Amaru, los terroristas, se compadecieron de las personas que estaban en esa embajada y empezaron a tener sentimientos a favor de ellos, ¿vale? Y eso es lo que se intenta conseguir en los incidentes críticos, que el autor de los hechos no haga daño a las víctimas. Con esto que se llama síndrome de Lima, que ya os digo que es el síndrome de Estocolmo inverso, que es lo que se llama. Vamos a pasar rápidamente a los problemas mentales, ¿vale? Aquí en la figura que tenía, era una figura que se veía al principio, el yin yang, y luego se convertía en borrosa, como se ve ahora, y empezaba a girar. ¿Qué pasa con los problemas mentales? Que con los problemas mentales tenemos ese problema que, por el propio hecho del problema mental, va a ser difícil de saber si esa persona nos está siguiendo en la conversación o si esta persona va a hacer un cambio brusco. Estos cambios bruscos son importantes en esta frase. Aquí está. La frontera es una frase psiquiátrica. La frontera entre el paciente agitado y un paciente agresivo es como el viento, no se percibe hasta que se siente. Una persona con un problema psiquiátrico que se quiere suicidar, si en un momento hacemos una actuación física, porque somos policías, en un momento dado, si tenemos capacidad, podemos agarrarle. Bueno, pues una persona con un problema mental puede pensar que le queremos hacer daño, con independencia que él mismo se quiere estudiar, y nos tira con nosotros, nos agarra y nos tira. Por eso, muchísimo cuidado con las actuaciones de contención física, con los problemas mentales en situaciones de riesgo como pueden ser en suicidios, ¿vale? Cuidado también con mirar a los ojos directamente, porque muchas veces puede ser un pensamiento puede hacer pensar a la persona que es agresiva, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con un problema mental? Tranquilizarle, establecer comunicación para que empiece a ventilar, manejar los delirios y alucinaciones, no entrar en su delirio. Si ella nos dice que está viendo fantasmas, no seguirle en esa línea de conversación de los fantasmas, sino intentar llevarle a la realidad, generar confianza y hablarle de la realidad, no seguirle en esa problemática que tiene. Y ya por último, vamos a hablar de los secuestros y muy rápido porque ya tenemos poco tiempo. Los secuestros son muy específicos. He creído que no era conveniente hablar de la forma de negociar con secuestros, bueno, pues porque este tipo de información solo es exclusiva para negociadores oficiales, por así decirlo. De hecho, hay compañeros, como puede ser Juan Alcolea, que está por ahí, creo que iba a ver, de uno de los mejores negociadores que he visto en el Cuerpo Nacional de Policía, en la Red Nacional de Negociadores, Gorka, de la Archaña, un gran negociador también, y otros negociadores que están viéndolo y sé que son conscientes de que este tipo de temas de los secuestros son muy específicos para los propios actuantes y los propios negociadores, ¿vale? Simplemente os voy a hablar del secuestro virtual. El secuestro virtual, como sabéis, no es un secuestro en sí. El secuestro virtual es una actuación en la que una persona intenta estafar a otra diciendo que la ha secuestrado. Diciendo que ha secuestrado a un familiar. ¿Cómo vamos a detectar que no es una llamada telefónica de un secuestro real, sino de un secuestro virtual? Bueno, pues hay varios parámetros, aunque siempre vamos a pensar que es real, ¿vale? Pero estos son los parámetros que nos pueden llevar a pensar, esto puede ser un secuestro virtual, es una estafa, no han secuestrado a tu hijo, sino están diciendo que lo han secuestrado para que pagues. Por una parte, una petición de pago muy rápido, el pago quieren que sea ya, antes de que se entere la propia víctima de que no está secuestrado su hijo. Que el autor intenta generar angustia y bloqueo mental. Lo que quiere el autor de los hechos es que la persona no piense, que pague rápido y que pague lo más urgente posible antes de que sea consciente de que está siendo estafada. Violencia verbal desmedida. La violencia verbal desmedida, sobre todo cuando hay secuestros en determinados países, hay muchísima violencia verbal en la forma de hablar. Sin embargo, en el secuestro virtual es más, porque lo que intenta el autor es crear angustia y bloqueo mental para que la persona no piense. Luego, el pago por agencias de envío, por Western Union, por MoneyGram, ese tipo de empresas de dinero, ¿vale? Que es difícil que para pagos grandes se puedan utilizar en otro tipo de secuestros. Y sobre todo la caída muy rápido. Cuando alguien secuestra a una persona, necesita una infraestructura para tener a la persona guardada. Entonces, ese necesita tener la mayor cantidad de dinero y sabe que puede hacerlo. Sin embargo, en las estafas virtuales o los secuestros virtuales, al ser una estafa, necesitan hacerlo muy rápido. Y la caída se produce una caída muy rápida de esa petición. Empieza pidiendo, por ejemplo, 3.000 euros
y cuando ve que se directa porque la persona no tiene capacidad de pagar 3.000 euros, empieza a bajar muy rápido hasta que al final le pide 500, 400, ¿vale? Esos son los parámetros, estos 5 puntos es lo que podríamos pensar o deducir que no nos encontramos ante un hecho real, sino ante un secuestro virtual. Y con esto, siento haber ido muy rápido, tenía más cosas que comentar, pero bueno, el tiempo nos apremia, así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Ha sido súper, súper interesante. Enhorabuena por mi parte y supongo que por todos los oyentes porque de verdad ha sido súper ilustrativo y nos han mantenido la atención todo el tiempo. Así que bueno, ya con esto, como no hemos quedado sin tiempo, en esta ocasión no vamos a poder hacer preguntas. Hemos ido respondiendo a algunas que nos había hecho en el chat y en la sección de preguntas y respuestas. Y con esto pues concluye ya nuestra masterclass sobre negociación policial crítica. Desde LISA Institute confiamos en que hayáis podido adquirir una visión más cercana de la cotidianidad y de los desafíos enfrentados por estos profesionales como David, dedicados al análisis y a la investigación criminal. Como ya sabéis, aquellos interesados en el máster profesional de analista criminal y criminología aplicada, no dudéis en solicitar vuestra entrevista de admisión o de asesoramiento para poder resolver cualquier consulta que tengáis y así poder reservar vuestra plaza. Dicho esto, en nombre del equipo de Lisa y de toda la audiencia, David, te expresamos nuestro más sincero agradecimiento y estamos convencidos de que esta masterclass enriquecerá no solo a la comunidad criminológica en general, sino también a todos nuestros alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, os esperamos a todos en lisainstitute.com y lisanews.org. Que tengáis todos y todas un feliz día.